No, Buen día, somos el grupo número 5. Nuestro proyecto áulico tenemos la unidad número 9, que es la interpretación jurídica. Por consiguiente, vamos a dar inicio a esta intervención. bueno, nosotros como objetivo de la interpretación jurídica decimos que es de carácter obligatorio durante la convivencia de las personas que se encuentran dentro de una sociedad, ya que por naturaleza las personas son conflictivas, por la razón que siempre van a velar por los propios intereses, por el simple hecho que se encuentran en la búsqueda de satisfacer sus necesidades básicas. Es por esta razón que establecemos los aspectos más relevantes de la interpretación jurídica, los cuales nos permitan con la identificación de la variedad de sujetos, así como también con la comprensión del investigador como intérprete y al mismo tiempo el entendimiento de los aspectos esenciales y los errores más comunes. El plan de contenidos está subdividido en 8 numerales, los cuales es objetivo como número 1, 2, referentes teóricos, que está desglosado en variedades de sujetos, el investigador como intérprete, los métodos de interpretación. 3, la interpretación se divide en ideas clave sobre los referentes teóricos y cómo trasladar a la práctica. 4, el análisis del caso. 5, semejanzas y diferencias entre conceptos. 6, los errores en la interpretación jurídica. Séptimo, las conclusiones. Y como octavo tenemos la bibliografía. Bueno, por consiguiente, tenemos los referentes teóricos. En primera instancia, vamos a hablar sobre la variedad de sujetos, teniendo como, en primer lugar, los jueces. Los jueces son personas los cuales están dotados de jurisdicción y competencia, teniendo la potestad de poder juzgar y hacer ejecutar los juzgados mediante una sentencia o una resolución. Como segundo instancia tenemos los legisladores. En este caso, los legisladores son aquellos funcionarios como única facultad están en la elaboración de las leyes. Entonces, al tener esta facultad de encargarse de la elaboración de las leyes como tal, necesitan tener una interpretación clara, concreta y precisa de lo que es una interpretación jurídica. Como tercera instancia tenemos los abogados. El abogado es el profesional en derecho con conocimientos legales, donde se le faculta con el poder de representar a las personas para los procesos judiciales, defendiéndolos en las instancias judiciales. El investigador como intérprete tenemos acercarse a las personas a sabiendas que se encuentran diferentes versiones interpretativas, a sabiendas que cada persona es un mundo distinto y obviamente eh, no siempre van a tener un mismo conocimiento. Por esa razón, tratamos de evitar tachar con perjuicios la ignorancia de las creencias de las demás personas, dando la duda razonable ante el hecho. El experto, por eso, tiene que preparar preguntas para, obviamente, aclarar ciertas dudas. Entonces, esas palabras tendrán la aval de la ciencia, en este caso, en derecho. Por consiguiente, conocer la diversidad de las posiciones y confrontaciones entre unas y otras. Por otro lado, Achondo, mediante los métodos de interpretación jurídica, nos establece que tenemos la gramatical o literal sistemática, la histórica, la genética, la teología y el acorde del uso. Bueno, ¿por qué razón enumeramos este tipo de situaciones o este tipo de eventos? Porque es necesario tener en conocimiento la historia, la evolución, dónde surgen, ¿no? Porque a través de eso nace el derecho, por el sufrimiento, entiendes así, de nuestros antepasados y los acontecimientos que sucedieron en su debido tiempo. Acto seguido tenemos la interpretación y las ideas claves sobre las referencias teóricas y las trasladadas a la práctica. La variedad de sujetos. Estas son una disciplina la cual radica en la forma, en su utilización y en su explicación científica. La interpretación formal. Aquí, aquí hay tres intérpretes que se forman, los cuales son como los operadores judiciales, incluidos la Corte Constitucional y los legisladores. Los investigadores que realizan la interpretación jurídica deben hacerlo a través de un método científico. La sociedad en general, esta está directamente involucrada a esta interpretación subjetiva. El investigador como intérprete debe ser bien preparado, ya que puede
encontrarse con personas a la hora de su investigación, personas preparadas y también personas con poca preparación académica, puede ser alta o baja. El investigador, como intérprete, está obligado a presentar sus resultados de una forma o versión científicamente sancionada. Existen varios métodos de interpretación jurídica adaptados a situaciones concretas y uno de los errores más comunes es cambiar el espíritu de su norma. Los aspectos básicos de la interpretación jurídica pueden ser por su naturaleza, producto, objeto, necesidad, presupuesto y su finalidad. Análisis del caso. Mediante la sentencia número 2320-21 que se dispuso el 1 de diciembre del 2021, la Corte Constitucional ejerció el control concreto de la constitucionalidad de tal disposición y concluyó que es incompatible con el derecho y con la seguridad jurídica, en cuanto no interprete, sino que reforma e incorpora nuevos elementos, tal cual lo dice el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, por lo que su carácter es retroactivo en contrario a la Constitución. La Corte además también nos indica que en esta sentencia no contiene un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del fondo de la disposición, sino únicamente sobre la constitucionalidad de sus efectos retroactivos. Varios autores han desarrollado la interpretación analógica y extensiva para concluir el abuso del derecho. Por parte de la ley está también lo que es el apoyo humanitario, pues la aplicación se daba en el siguiente sentido. Como ejemplo, el empleador cerraba sus puertas, sus actividades y luego abría otra empresa, pero liquidaba al personal únicamente pagando las proporcionalidades de ley. Seguidamente, las semejanzas y diferencias entre los conceptos, técnica jurídica y método jurídico se asemejan porque los dos estudian las fuentes y normas jurídicas que en un espacio debe llevar para su principal utilidad y eficacia en el derecho de la resolución de los principales problemas. Los dos se encuentran siendo importantes en el uso de sus normas. Entre las diferencias, como lo menciona el maestro García Maínez, la técnica jurídica es el arte de interpretación y aplicación de los preceptos del derecho vigente, es decir, la interpretación e integración de las normas jurídicas se encuentran vigentes dentro de un lugar y tiempo determinado. Por tanto, la técnica jurídica es un instrumento para la resolución de conflictos que emanan por la aplicación de las normas que integran a determinados sistemas jurídicos, mientras que el método jurídico es un procedimiento lógico para la aplicación de las causas para el conocimiento e interpretación de sus fuentes. Es así que la diferencia entre la técnica jurídica y el método jurídico radica en que la primera constituye un instrumento para la resolución de conflictos, que se derivan de la aplicación de las normas integrantes de determinado o sistema jurídico, mientras que la llamada metodología jurídica sencillamente es el camino a seguir, un método para el estudio del derecho. Ok, sabemos que la interpretación jurídica es una labor guiada por el interés particular de resolver un caso que requiere una solución en beneficio o garantizar los derechos y la búsqueda de la justicia. En otras palabras, se puede indicar que la interpretación jurídica tiene que ser guiada no solamente por la ciencia y la técnica jurídica, sino por la complejidad de las ciencias del espíritu, conocidas como las ciencias humanas. Comúnmente se manifiestan errores en la interpretación jurídica. Una de estas es cuando el texto de la ley es claro, no puede ser desatendido a pretexto de consultar su espíritu. Y naturalmente, eso no significa desapreciar o menospreciar la importancia del elemento gramatical, pero tampoco deducir o limitar aquello a la labor interpretativa. Por supuesto que el análisis gramatical es importante y siempre será la labor introspectiva, pero es solo el primer estadio de la misma. Otro error que se manifiesta es cuando la ley es oscura, requiere una interpretación. La ley clara no necesita ser interpretada, ya que el intérprete, especialmente el judicial o administrativo, no puede limitarse a señalar lo que la ley dice, sino que pues ante la presencia de un caso concreto que le está encomendando a su resolución.
debe realizar una valoración del prospecto, a decir cuál es la razón del ser y su sustento. El sentido, voluntad o intención del legislador debe guiar la interpretación que se quiere dar a entender de la misma. Por otra parte, se puede indicar que si ante la presencia de un caso en concreto que le está encomendando la resolución, debe realizar la valoración del precepto, a decir cuál es la razón. El proceso de interpretación de la ley es la aplicación de un simple silogismo, el que utiliza el método deductivo. Otro error común es la lógica formal, se aplica solamente en la jurisprudencia. Y por último, la equidad solo se aplica supletoriamente. Concluyendo con nuestro trabajo, la variedad de sujetos lleva a cabo la actividad interpretativa. Suele haber un consenso más o menos general en su clasificación, como la interpretación auténtica, no auténtica, operativa, judicial, científica, según corresponda a los jueces, legisladores, abogados y entre otros. En nuestro país, los llamados a interpretar son los legisladores, los que operan la justicia, como también los legisladores que aplican este método jurídico. Los investigadores, como intérpretes, deben apropiarse de su temática, es decir, como lo aplican con los ciudadanos, deben fomentarlo y aplicarlo de la mejor manera. La interpretación gramatical, como también la lógica, el sistemático y el histórica, se puede considerar entre estos también el método teleológico, que muchos autores consideran dentro del método lógico. Uno de los principales errores más comunes es al momento de interpretar el derecho de la manera inapropiada, desateniendo el espíritu de la norma, siendo valorada de manera auténtica, incumpliendo lo que es la inconstitucionalidad. Finalmente, se encuentran las bibliografías que en nuestro proyecto utilizamos. Muchas gracias.